Buenas tardes, profesor Álvaro Natera, quien presenta Bustamante Andrea. Mi grupo está conformado por Arenas Daniela, Dudamel Yuriaris, Molero Luis, Muñoz de Náiker. Somos el primer grupo y le venimos a hablar acerca de la medicina en la prehistoria. La Edad de Piedra es el periodo comprendido entre los 2500 y 3000 años antes de Cristo, y se le denomina así ya que en esta era se desarrollaron muchísimos artilugios a base de la piedra. Sin embargo, cabe destacar que también se podían encontrar materiales tales como la madera, los cuernos, las pieles, los huesos, entre otros. Sin embargo, la piedra de corte concoidea siempre fue el material más predominante. En la Edad de Piedra hubo sucesos que marcaron por completo un punto en la historia, ya que en esta etapa se descubrió el fuego, además de que se diseñaron nuevos tipos de viviendas, herramientas para sobrevivir y ropa. Etapas de la Edad de Piedra. La Edad de Piedra se pueden clasificar en 5 etapas, las cuales pueden ser Paleolítico inferior. La vida humana andaba ambulante y subsistía a través de la pesca, la recolección de frutos silvestres con los materiales de piedra que ya habían realizado. Paleolítico medio, caracterizado por el predominio de la cultura musteriense y el método de técnica Lavoy, que consistía en obtener una o varias lascas de forma predeterminada a partir de una preparación particular de núcleo. Paleolítico superior, alcanza lo que se conoce como el Homo sapiens, el cual tiene aún una capacidad mayor a la que se le conocía y mejor entendimiento para adquirir nuevos conocimientos. En esta etapa ya inicia un clima más estable, después de que han pasado las glaciaciones y se han extinguido algunos mamíferos de gran tamaño, lo que permitió que la caza fuera mucho más sencilla, adaptada a los animales de menor tamaño. Neolítico fue, según las regiones, por la edad de los metales o directamente por la edad antigua en la que surgieron las escrituras y las civilizaciones agrícolas. La edad de los metales se extiende desde el año 6000 a.C. y es la etapa en la que el ser humano empezó a fabricar objetos a base de metal fundido. Se clasifica en 3 etapas, las cuales son la edad del cobre. El cobre nativo fue utilizado inicialmente en su estado natural, ya que no se conocían los mecanismos para fundir este mineral. La edad del bronce se denomina así porque empiezan a fabricar armas y utensilios con la aleación del cobre y el estaño, resultando un metal más fuerte que el cobre. La edad del hierro comenzó una vez que los diseños de horno de fundición avanzaron lo suficiente como para producir las temperaturas necesarias para fundir el mineral del hierro. Gracias. Buenas, mi nombre es Arena María y les hablaré de la medicina en la prehistoria. El hombre primitivo, al igual que nosotros, tenía frío, fiebre, fatiga, sueño y hambre. Sin embargo, su instinto de conservación lo llevó a adaptarse, enfrentar y superar todas estas situaciones. La medicina prehistórica se divide en 3 etapas. La etapa instintiva, la cual consistía en realizar la curación de estas enfermedades mediante técnicas similares a las que practicaban los animales. Un ejemplo o varios ejemplos podrían ser lamer las heridas, la succión de la dermis luego de alguna picadura, despiojarse entre ellos, el reposo luego de la fractura de algún hueso, etc. La etapa experimental, la cual se llevaba a cabo mediante el proceso de vivencia o de ensayo y error, como lo es la trepanación para aliviar el dolor, al igual que en la etapa anterior, el proceso de curación luego de alguna fractura mediante el reposo, entre otras. ¿Qué es la trepanación? La trepanación es un proceso quirúrgico el cual consistía en perforar el cráneo de algún individuo. Tenemos 2 tipos de trepanación. Tenemos la trepanación en vivo, cuya finalidad era quirúrgica, o sea, remover los fragmentos óseos del cráneo, o médica, cuyo propósito era aliviar el dolor de las migrañas o curar lo que vendría siendo la epilepsia o la locura. También tenemos la post-mortem, cuyo objetivo, por muy increíble que parezca, era obtener esos fragmentos óseos para la realización de talismanes con propiedades mágicas. También tenemos la etapa religiosa, la cual se realizaba si se suponía que la enfermedad del individuo se originaba por algún demonio o espíritu, haciendo uso de la trepanación para liberar a estos mismos. Las reacciones del hombre primitivo ante algún individuo enfermo eran variables, puesto que si la enfermedad era leve,
se le podría curar y ya, simplemente. Pero si era grave, se le podía marginar del grupo y dejarlo a su suerte, o se le podía utilizar como sacrificio a los dioses, porque el hombre primitivo asociaba la enfermedad con lo mágico, puesto que el diagnóstico de estas enfermedades no podía ser realizado de manera superficial, no podía observarse a simple vista, sino que ya era algo más interno, era algo referente a los órganos, ya sea el daño de algún órgano o el deterioro de estos mismos. Por lo tanto, lo atribuían o suponían que era debido a un castigo divino. Habiendo aclarado estos puntos, quiero añadir que el hombre primitivo, al no tener una posesión o un manejo sobre los elementos naturales o desastres naturales, como lo son las erupciones volcánicas, las tormentas eléctricas, los terremotos, e incluyendo también el mundo de los sueños, lo asociaban con una fuerza prominente y desconocida, naciendo así la relación entre el raciocinio y la magia. Pero este pensamiento llegó a su fin con la llegada de los médicos griegos en el siglo V a.C., debido a que ellos demostraron que se le podía hacer frente a la enfermedad mediante el estudio de la naturaleza de esta misma y el análisis posterior de los fármacos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Luis Molero, soy estudiante de la Universidad Nacional de los Años Centrales Rómulo Gallegos, del área medicinal de la sección 26. Hoy les vengo a hablar de qué es la evolución. La evolución viene siendo ese cambio gradual a nivel fenotípico y genotípico de las especies debido a una adaptación a su entorno o ambiente. En los seres humanos, esta evolución surgió hace 70 millones de años con la aparición de los primeros primates, los cuales, estos con el paso del tiempo se diferenciaron en dos linajes, los cuales vienen siendo los simios y los homínidos. Un homínido viene siendo un familiar de los primates, solo que este se caracterizaba porque son bípedos, en una posición mucho más erguida que un simio, y estos tenían una gran capacidad intelectual para poder emplear manualidades y otras herramientas. Antes de la especie humana surgieron cuatro homínidos característicos. Hubieron más, pero estos fueron los cuatro más importantes. El primero fue el Australopithecus, que surgió hace 6 millones de años. Se caracterizaba porque fue el primer homínido bípedo. Aparte de tener una mandíbula fuerte, no utilizaban herramientas y tenían un cerebro reducido. Poco tiempo después, hace 2.5 millones de años, que surgió el Homo habilis. Se caracterizaba del Australopithecus solo porque andaba más erguido. También porque se tiene teoría de que utilizaban o tenían conocimiento de que utilizaban herramientas o otro tipo de manualidades. También tenía un cráneo más amplio que el Australopithecus. Después surgió el Homo erectus, que el Homo erectus fue el primer homínido en descubrir el fuego. También se tiene conocimiento de que también fue el primero en emplear otro tipo de herramientas y caza. Después surgió el Homo neanderthalis o el Homo sapiens neanderthaliensis, que se originó hace 200 millones de años debido a la época que se vive en aquel entonces. Estos tenían una anatomía preparada o adaptada al frío, debido al cuerpo pesado y al exceso de vello que tenían. Estos se caracterizaban porque eran expertos en caza, de vez en cuando realizaban canibalismo. También fueron los primeros en crear herramientas líticas y también en practicar los primeros rituales funerarios. También fueron los que primero introducieron el arte rupestre. Estos se caracterizaban por tener una baja estatura, un cerebro reducido. Estos tenían también una característica que eran lo más semejante a un ser humano. Después surgió lo que conocemos hoy en día como el hombre actual, que viene siendo el Homo sapiens sapiens. Esto viene teniendo las características del hombre promedio. Estos eran más altos que sus antecesores, midiendo más de 1,80 m o 1,70 m en promedio. Estos tenían una gran capacidad intelectual, un mayor contenido de la masa encefálica. Estos también se caracterizaban por introducir un sistema económico y social.
también evolucionar a grandes niveles la cultura y artes. Una gran evolución también por parte a nivel tecnológico, lo cual nos permitió grandes avances en nuestra sociedad. Y hasta aquí mi exposición de la evolución humana. Muchas gracias y feliz tarde. Hola, mi nombre es Muñoz Enaiker y yo les voy a hablar acerca de la ubicación del primer hombre en el tiempo. En 1964, el paleoantropólogo Louis Leakey y sus colegas anunciaron en la revista Nature el descubrimiento de una nueva especie Homo habilis, conocida como el ser humano hábil. Este Homo se consideró como la especie más vieja y famosa de nuestro linaje en la evolución humana. El primer homínido, bajo el nombre de Homo habilis, surge en Tanzania, África, hace alrededor de 4.300.000 años antes de Cristo. No obstante, los humanos anatómicamente modernos aparecieron en África hace alrededor de 200.000 años, o esto es lo señalado por diversos estudiosos como Vanessa Hayes del Instituto Graban de Indagación Médica en Sydney, Australia, y creadora primordial del análisis. Se considera que los humanos modernos permanecieron unos 70.000 años, en lo cual ha sido el Gran Lago Africano, cuya expansión oscilaría a los 380.000 y 400.000 kilómetros cuadrados, que se separó en pequeños lagos hasta conformar una amplia región húmeda, donde establecieron los humanos en consenso del análisis. Después surge el Australopithecus u Homo erectus, con franca bipedestación. Comenzaron a utilizar el fuego ya que les posibilitaba mejorar y mantener sus alimentos. Andaban en pequeños conjuntos con varón dominante y se ayudaban en la cacería de animales monumentales. Surge después el Homo sapiens con el nombre de Neandertal y de Cro-Magnon. Construyeron habitaciones aun cuando la vida era precaria, lo cual implicaba patologías. Las patologías nacen con el ser humano y la vida misma, y en épocas prehistóricas la expectativa de vida del ser humano era de 20 a 22 años. Gracias. Mi nombre es Iris Domel y en continuidad con lo que han estado hablando mis compañeros les voy a hablar sobre las características y nociones que se tenían de la medicina en la prehistoria. Primeramente hay que señalar que en la prehistoria el ser humano apenas estaba dando sus primeros pasos. Estaba en pleno apogeo de su carácter evolutivo. Es decir, lo que se conocía en este entonces era totalmente nulo. No voy a decir que eran conocimientos básicos porque ni siquiera eso. Se actuaba por mero instinto de supervivencia. Las heridas se curaban a partir de lamerlas, las picadoras de zancudos también se lamían, si había una dolencia lo que se hacía era frotar el área para aliviar el dolor, y estas prácticas que realmente son las mismas que practica un animal, no es algo que te distinga de una forma bastante grande o no es algo por lo cual vayas a relucir. Sin embargo, posterior al método instintivo aparece el método empírico. El método empírico nace a partir de la observación, es decir, el ser humano fue viendo qué plantas servían para qué cosas, en qué conductas te llevan a un mejor desempeño o qué te traía un beneficio y qué te traía un daño. De esta manera se descubren que algunas plantas tienen efectos curativos, es decir, que estas aceleran el proceso de sanación o que alivian el dolor, y otras, por el contrario, tienen efectos negativos sobre la salud y son capaces de llevar a la muerte, es decir, son plantas venenosas. Este proceso de ensayo y error fue bastante arduo y no solo se aplicó en las plantas, sino que también se aplicó para hacer las primeras rehabilitaciones, para hacer terapias y entre otras cosas. Pero se aplicaban únicamente en los métodos que podías observar, porque era empírico, era lo que tú veías, lo que podías imitar, lo que podías practicar. Ahora, había un tercer método, estamos hablando del instintivo, el empírico y el religioso. El religioso o mitológico te dice prácticamente que la enfermedad venía de causas externas, que no era algo natural, sino que venía de un demonio, de una maldición, de una brujería. O que simplemente un ente extraño, un ente externo, se había apoderado de tu cuerpo y era lo que te provocaba la enfermedad. A las personas, a cualquier ser, si tú le dices una verdad y viven en la ignorancia, van a tomar esta verdad como la verdad absoluta. No van a preguntarse si está mal, simplemente lo van a tomar así. El creer ciegamente en las prácticas religiosas llevó a que el hombre hiciera sacrificios, llevó también a la circuncisión,
la cual consistía en cortar parte de los genitales del hombre para ofrecérsela a los dioses, porque esto era un tributo a ellos. También te lleva a la trepanación. La trepanación era prácticamente abrir un hueco en el cráneo de las personas en esta área para despojar a la persona de las malezas y de los demonios que albergaban su cuerpo. Y también la parte que se sacaba del cráneo se usaba para amuletos de buena suerte. Claro, todo esto funcionaba únicamente si la persona sobrevivía a tal práctica, que realmente eran muy pocas las que podían sobrevivir a tener una herida de tal magnitud en la cabeza, al daño que producía y entre otras cosas. Ok, ¿cuáles eran las enfermedades que se presentaban en esta época? En esta era no se tiene constancia de qué enfermedades afectaban a los órganos blandos. ¿Por qué? Porque es imposible poder conseguir un órgano que sea más allá del año 4000 a.C. Pero, basándose en las investigaciones, basándose en las momias egipcias, se puede concluir que las personas sufrían de enfermedades en el sistema respiratorio, como neumonía, como tuberculosis, y enfermedades a nivel de los riñones, como cálculos renales y fallas en el sistema. Entre muchísimas otras, pero estas son las que se pueden divagar, las que se pueden decir únicamente por lo que se conoce. Y hay enfermedades que sí son comprobables. Por ejemplo, en los fósiles se ha comprobado que las personas en ese entonces padecían de artritis, padecían de tumores óseos, padecían de caries y otras enfermedades que afectaban el sistema óseo, que es el cual se conserva y que sí se pueden hacer pruebas más ampliamente. Ok, vamos a ver. En la época del Neolítico pasa algo bastante curioso, y es que el ser humano, a través del método empírico, descubre que las plantas medicinales tienen cierto efecto. Esto ya lo expliqué antes, pero ellos no sabían cómo plantarlas. En este entonces ellos aprenden cómo las pueden producir, cómo las pueden sustentar para así cubrir las necesidades del ser humano. Y otra cosa que aprenden, y probablemente sea uno de los mayores avances en la evolución del ser humano, es a manejar el fuego. Ok, manejar el fuego se ve como algo muy sencillo, y sí, tal vez lo sea, pero en este entonces es algo sumamente increíble que un animal en proceso de evolución descubre el fuego. Lo que sucede es que la persona es capaz de tratar los tumores con el fuego, de quemarlos, y también de aprender a cauterizar las heridas para que éstas no sigan brotando sangre. Otra de las cosas que se aprende es que si tú cubres una herida, si haces presión sobre ella, esta va a dejar de sangrar con el tiempo. Ok, todo esto que he mencionado son conocimientos básicos que se tenían en este entonces. Recordemos que el ser humano estaba aprendiendo a caminar y no se puede correr, no se puede ir más lejos antes de gatear, que son estos primeros pasos, son estas primeras instancias. Posterior a esto, se vino a concluir que que las enfermedades no estaban producidas por un ser espiritual, que no había un ente más allá, que no era un castigo divino, sino que estas tenían un factor interno, que eran anomalías en el sistema operatorio del cuerpo, y que eran totalmente normales y todo ser humano era capaz de padecerlas. Todos estamos propensos a tener cualquier tipo de enfermedad. Sin nada más que contar, muchas gracias por prestar atención al video y gracias.